Hola, soy Adrián, de LibreEstado. Hace poco un cliente nos preguntaba, bueno, de nuevo, ¿no? Cómo podía optimizar sus impuestos, pero diciéndonos que, claro, que no podía salir personalmente de su país. Esto es algo de lo que, bueno, hemos hablado de vez en cuando en vídeos, en artículos, pero bueno, he pensado que podíamos aprovechar esta grabación para volver a meternos en las opciones que tienes para pagar menos impuestos sin salir personalmente del país. A la hora de optimizar los impuestos, bueno, no los impuestos, sino en general lo que pagas, tenemos que tener en cuenta tres partes, ¿vale? Por un lado están los impuestos que se pagan, eh, que pueden dividirse, vamos, los impuestos directos, que pueden dividirse en el impuesto de sociedades y el impuesto a las personas físicas, ¿no? Luego tenemos el impuesto indirecto, el IVA, que tenemos que cobrar y que, bueno, muchos dicen, esto no es un impuesto que tenga que tener en cuenta el empresario. Eso es totalmente mentira, porque, claro, el empresario tiene que tenerlo en cuenta a la hora de establecer su precio, el precio que van a estar dispuestos a pagar los clientes. Entonces, este es otro punto que tenemos, este sería el segundo punto que tenemos que tener en cuenta, el IVA. Y el tercero sería la seguridad social, ¿vale? Entonces, ahí es donde podemos intentar trabajar, ¿vale? Por un lado el IVA, cómo podemos optimizarlo. Por otro lado, la seguridad social que pagamos, la seguridad social obligatoria, al final viene a ser un impuesto también, del que tampoco llegamos a ver mucho, luego veremos qué es lo que ocurre con ello. Y luego, por supuesto, pues esto, el impuesto de sociedades. Ese es con el que tenemos más flexibilidad, porque aunque nosotros no podamos salir personalmente, nuestro negocio sí que puede salir. Y el impuesto a las personas físicas, bueno, lo que sí que podemos hacer, según donde vivamos, por ejemplo, si vivimos en España, es, pues en lugar de recibir rentas del trabajo, recibir rentas del capital, es decir, dejar de trabajar, eh, a lo mejor, pues, y poner a trabajar el dinero, es decir, pues vivir de las rentas, vivir de nuestro negocio, ¿vale? Y si hay que trabajar algo, pues bueno, pues sobre eso algo, en teoría, ¿vale? Tendrías que pagar impuestos sobre la renta, del trabajo, ¿no? Pero pues a lo mejor puede ser una cantidad mínima y que el resto pues ya te llegue de forma de dividendos o parecido, ¿vale? Entonces, claro, aquí de lo que estamos hablando es de montar una empresa en el extranjero, ¿vale? Al final, si tú, por un lado, montas una empresa en el extranjero, que tú no vas a irte, a lo mejor ya estás pues desde fuera, como dueño simplemente de esa empresa, pues ayudas a determinar la estrategia y bueno, controlas un poco que todo funcione, pero el trabajo pues se hace fuera, en otro país. Por ejemplo, si estás en Europa, pues en Rumanía, en Bulgaria, en Asia podría ser interesante Emiratos. Bueno, hay muchos lugares en los que puedes tener buenos trabajadores y que pueden ser buenos lugares para tener tu negocio. Y bueno, pues usas esta oportunidad para internacionalizar tu negocio, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues voy a seguir sirviendo a mis clientes en España, pero pues adicionalmente voy a crecer en otras direcciones, hacia otros países. Y bueno, de esa forma pues podríamos ahorrar dinero en el impuesto de sociedades. Luego, según a dónde vayamos, por ejemplo, lo de Emiratos podría ser también interesante en cuanto al IVA. Bueno, en Europa, por ejemplo, Andorra también puede ser interesante en cuanto al IVA. El IVA es importante tener en cuenta que no se puede optimizar eh, sobre las mercancías. Si lo que haces es vender productos físicos, ahí pues vas a tener que cobrar.
el IVA que toque a tu cliente, según si es particular, si es empresa. Bueno, ahí no hay optimizaciones. Bueno, tendrías que hacerlo de forma totalmente ilegal y, bueno, cada vez más difícil. En el pasado, pues había gente que lo que hacía era, bueno, pues eso, venderlo sin IVA, desde China, desde donde fuera, pero esto cada vez es más complicado y no es algo que aconsejemos. Entonces, pero sin embargo, en productos, en servicios, por ejemplo, claramente, si eliges bien el país, yo qué sé, si lo estás vendiendo desde Emiratos, el servicio se está ofreciendo desde Emiratos, una consultoría o lo que sea, o desde Andorra, pues el IVA es mucho menor o inexistente según el caso, ¿no? Eh, Tienes ahí, por lo tanto, opciones bastante interesantes para no tener que cobrar ese impuesto y bueno, ese es un dinero que tú al final optimizas impuestos, optimizas la cantidad que queda y te llevas más a tu bolsillo. En el caso de productos digitales, automatizados, todo esto, pues bueno, ya sabéis que, o supongo que sabréis, que sí que tenéis, si vendéis a particulares, sí que tenéis que vender, que cobrar el IVA bueno, del país en el que reside el particular que recibe ese producto digital. Aquí lo que podéis hacer es cambiar vuestro modelo de negocio de forma que en lugar de vender un producto digital, lo que vendáis sea más bien un servicio, ¿no? Eso, pues, bueno, tenéis vosotros mismos que ver si tenéis ahí alguna opción, alguna idea y si esto puede tener sentido. Entonces, bueno, estos son un poco los parámetros en los que te puedes mover a nivel internacional. ¿Qué opciones tienes a nivel nacional? Bueno, también hay opciones, las hay cosas que se han estado haciendo toda la vida, pero que, bueno, están un poco en el ámbito gris pues préstamos, estás recibiendo préstamos de tu empresa que devuelves quién sabe cuándo, ¿no? Ahora teniendo en cuenta el tema de la inflación, pues puedes hacer un poco como los estados, ¿no? Tú recibes un préstamo y luego esperas a lo mejor 10 años y con la inflación que tenemos, pues ese dinero que tú gastaste en el pasado y que tenía un valor, para cuando tú lo vas a devolver, el valor ya es mínimo, porque bueno, como año a año con la inflación que tenemos ahora de que nos pondremos en un 8, en un 10%, pues, pues bueno, puede ser una opción interesante. Hay incluso quien no llega a devolver estos préstamos, lo cual, bueno, no es legal, pero bueno. Hay muchas opciones, ¿no? Eh, si tienes inmuebles, pues también hay muchas opciones para optimizar impuestos, como ya hablamos en otro vídeo del canal. Y bueno, ahí tenemos a nuestro abogado fiscalista en España, Luis, que os puede ayudar en ese sentido. Pero bueno, realmente lo que quería que os quedase un poco claro es esto, ¿no? Las opciones que tienes para optimizar tus impuestos son o bien sacas el negocio de tu país y lo montas en otro país que te pueda permitir cobrar menos IVA o no cobrar IVA eh, legalmente, porque ya os digo que ilegalmente cada vez es más complicado, no merece la pena ya. Y bueno, pues el tema de la seguridad social, si no es una cosa que os interese, si en el país que, vamos, en la mayor parte de países no tiene mucho sentido pagar la seguridad social, tiene mucho más sentido pagarte tu propio seguro de salud y invertir para tener dinero en un futuro que no meter ese dinero en una saca pública que luego pues eso desaparece. Seguridad social, IVA y luego pues lo dicho, ¿no? El tema del impuesto de sociedades, ahí es donde tenéis más juego a nivel internacional. Y a nivel nacional, pues bueno, esto es algo que cada país tiene sus trucos. Muchas veces
Bueno, pues tienes cantidades mínimas que puedes usar. Hay ciertos tipos de ingresos que a lo mejor no tributan de igual modo que si recibes rentas del trabajo. Eso es algo que muchas veces se puede mirar. Suele haber zonas especiales en los países, en el caso de España, por ejemplo, en Canarias, en el caso de Portugal, Madeira, bueno, en Argentina tienes, hay muchos, todos los países prácticamente tienen zonas especiales donde se pagan menos impuestos y entonces si no te importa mover tu negocio a una de estas zonas, pues puede ser interesante también para optimizar. Y bueno, pues estos son quizás un poco así las ideas con las que puedes trabajar y bueno, si ves que hay algo de eso que con lo que podríamos ayudarte, que tú te podrías imaginar haciendo, pues nada, puedes contratar una consulta, ya sea la consulta libre estado clásica, para internacionalizar tu vida, tu negocio. En este caso decíamos que personalmente no saldrías, pero bueno, sí que te puedes imaginar moviendo tu negocio, teniendo empleados en el extranjero, etcétera. Pues eso es una opción para que te podamos intentar ayudar por ahí. O si no, también en caso de que vivas en España, porque esto solo lo ofrecemos de momento para España, pues tienes también la opción de contratar una consulta para optimización residiendo en España, no a nivel nacional. Así que nada, pues esas son las ideas que os dejo ahí.